Me presento, formalmente me llamo Andrés Silvestre Quevedo Gómez, aquí respetando obviamente el segundo nombre y el nombre de la madre, pero formalmente me llaman Silver. Eso es el apodo que he recibido ya durante muchos años y pues para así hacer el jocoso el inicio, pues formalmente me empezaron a decir Silvestre, Silvestre, Silvestre y hasta que en algún momento el profesor de inglés empezó a decir Silvestre y luego era muy extenso, empezó a decirme Silver y todo el mundo empezó a decir Silver. Y pues inclusive hasta las empresas en donde yo trabajo, que son en Estados Unidos, prefieren decirme Silver que Andrés. Entonces, si quieren referirse a mí, bienvenido, sería Silver. Pero bueno, formalmente, ahorita profundizo un poquito más de quién soy yo, pero bueno, vamos a darle un inicio breve. Obviamente vamos a hablar de gamification y pues prácticamente les quiero compartir la forma en que podemos impulsar el engagement en los productos digitales, ¿no? Obviamente, aquí puedo dar un paréntesis, gamification irónicamente también se puede aplicar en entornos físicos, pero en este caso, que obviamente es mi expertise y obviamente el conocimiento que he obtenido, vamos a hablar de productos digitales. Formalmente soy UX and UI designer, product designer, y pues me considero un evangelista de gamification. No me considero el más experto porque hay personas que ahorita les voy a compartir, tienen muchos años en este tema, pero después de haber hecho el máster y después de haber hecho ciertos casos que pueda compartirles, pues ya considero que puedo empezar a compartir información que genere valor, ¿no? Bueno, formalmente les voy a mostrar la línea de tiempo. Aquí creo que se congeló. No, la línea de tiempo de la presentación del día de hoy la he hecho con unos pequeños buckets o unas pequeñas cajitas. En la primera fase es el por qué estamos haciendo la presentación, qué es la presentación, qué no es la presentación, y vamos a hablar un poquito de mi expertise y mi conocimiento, ¿no? Luego vamos a hablar del contexto, el origen, de dónde. Obviamente yo creería que muchos que ya están por acá saben un poquito de gamification, pero de todas maneras les daré un breve antesala de las razones por las cuales gamification empezó a coger un poquito más de fuerza, e inclusive en estos últimos años. Se ha perdido, ha vuelto, se ha perdido, pero ha vuelto. Lado oscuro de gamification. Luego vamos a hablar de la conexión, ya vamos a empezar a hacer la conexión con el tema de UX, productos digitales, porque obviamente un product owner puede interesarle también el tema, etcétera. Luego vamos a hablar de unos casos, vamos a hablar de unos casos, algunos muy famosos, algunos no tanto, algunos que han sido obviamente de autoría mía y otros que para muchos de pronto no lo es, como tal gamification, pero pues les puedo compartir información de que sí es y hay veces son híbridos, ¿no? Y por último, vamos a hacer un post-mortem en donde obviamente hablaremos un poquito del cierre. Les brindaré obviamente unos pequeños tips para iniciar en este cuento, si se puede decir así, y obviamente preguntas. Estaré recibiendo muchas preguntas. De todas formas, a medida que terminemos cada una de estas cajitas o cada uno de estos temas, voy a invitar a que si tenemos preguntas, las dialoguemos, las charlemos y luego continuamos con el siguiente bucket de información, ¿vale? Listo, vamos a empezar formalmente. ¿Usted no sabe quién soy yo? Bueno, me presento formalmente. Soy un diseñador con más de 10 años de experiencia en el mundo digital. Realmente antes de inclusive entrar al mundo ya del cartón, de tener el cartón del alma mater mía, la ICESI, formalmente yo estuve haciendo diseño en Flash, prácticamente la época de ActionScript 3 y el 2. Mejor dicho, me metí mucho en el cuento y ya después teniendo esa expertise, pues entré ya a formalizarme en la carrera de diseño de medios interactivos en LICES. Sí, soy un gamer. Néstor prácticamente le dio en el clavo. Tengo un gusto por los juegos de mesa y videojuegos. Últimamente he estado muy metido en los juegos de mesa. No pueden creer la cantidad de juegos de mesa que estoy teniendo en mi cuarto, si se puede decir así. Pero obviamente esto me ha permitido a generar una afinidad con este cuento que les voy a hablar. ¿Qué juega, He sido Silver? product designer. ¿Ah? ¿Qué juega? ¿Qué le gusta jugar? Yo estoy seguro que más de uno se está preguntando como yo eso. ¿Qué le gusta jugar? ¿Cuál En es juegos de su, mesa, sí, su vicio, el más top? Que usted dice, yo sin esto no puedo pasar el día. no, yo creería que les recomiendo uno que se llama Exploding Kittens, de gaticos explosivos, que es un juego de cartas.
solamente con las cartas uno se entretiene, que obviamente el modo de juego es evitar de que tu gatico explote, pero pues suena un poco loco, pero la dinámica de juego es muy divertida y obviamente se puede jugar hasta 12 personas, ¿no? Entonces, ese yo diría que es el que más juego. Y el último, que se llama Rival Restaurants, que es rivalidad de restaurantes, que es prácticamente cuando uno está jugando juegos como Monopolio, pero en una hora no más. Pero compites entre distintos restaurantes y tú eres un mesero y tienes que hacer la cantidad de platos lo más pronto posible. Y entre más platos hagas, obviamente generas más fama tu restaurante y entre más fama tengas ganas, ¿no? Esos son los que recomendaría juegos de mesa. Ana pregunta que sí, Ana pregunta dice, ¿Catán? ¿Lo conoces? Catán, yo creería que Catán es la madre de muchos juegos de mesa hoy en día, porque obviamente la administración de recursos es esencial y yo creería que casi todos estos juegos que le mencioné nacen de ahí, pero Ah. Catán es prácticamente la base. Pero sí lo Y, recomiendo mucho, irónicamente. y Irónicamente sí voy a Pilar, hablar sobre él. Pilar dice que ¿por qué volviste a los juegos anal? Pues que qué pasó con el Mario, que qué pasó con el, con el LOL, ¿no? Todas esas No, no, cuestiones. yo no los he dejado, no los he dejado, sino que obviamente es un tema de tiempos, pero sí, obviamente videojuegos, yo diría, eh, el último que sí puedo decir que estoy jugando es Outlast Trials, que es de miedo, sí, miedo, sí, susto, que realmente es un tema cooperativo, pero pues estoy como en un tema ahí de intercalar, pero los juegos de mesa Yo creo que te alejan de la pantalla. sí, yo creo que yo tengo dos cosas por decir para no interrumpir mucho. La primera es que yo No, creo que es tranquilo. que Silver se está volviendo viejo, por eso volvió a los juegos de mesa. Y lo segundo es que esa categoría de juegos de susto, yo creo que solamente se escucha en el Valle. Yo no sé si en Bogotá, en Medellín hay juegos de susto como tal, ¿no? Me suena una categoría muy No, los bayuna. de miedo, bravo. Sí. No sé si No, alguien por ahí. no sé si sea más bien de terror y acá decimos de susto, posiblemente, no sé. Adelante, Andrés. Sí, realmente es de terror, realmente ese juego es un poquito, ya se pasa, pero bueno, pero listo, ahí el paréntesis. Igual cualquier pregunta, igual Listo, yo invitados sigo a que me escriban por interrumpiendo, ahí, ¿vale? estoy leyendo. Listo. Dale, dale. Listo, obviamente dentro de mi expertise he sido emprendedor, tuve una época muy bonita de emprendedor, difícil, pero muy interesante porque obviamente ese fue el que me generó el interés sobre la creación de productos. Obviamente mi expertise ha estado siempre en el diseño. Últimamente mi última experiencia ha sido como product designer y como UX and UI designer, ¿no? Tengo un máster en gamification, se sudó bastante ese máster, pero lo recomiendo mucho desde una perspectiva de mejorar el conocimiento con IBS en España y Transmedia. Entonces el tema de la narrativa, y bueno, ahí de pronto se me fue la Transmedia, pero el tema de la Transmedia es muy interesante, pero obviamente pues no es el tema de que vamos a hablar. Y la empresa en donde me encuentro hoy en día se llama Encora, una empresa de prestación de servicios de software, y que actualmente soy Senior UX and UI dentro de esta empresa. Y obviamente apoyo en ciertas dinámicas internas, ya sean de liderazgo o de charlas, etcétera, pero mi rol formal es como diseñador UX and UI dentro de una empresa que se llama Hillford Literacy, que hoy en día es algo muy bonito, que es una empresa enfocada a enseñar a los profesores a cómo enseñarle a los niños en Estados Unidos lo que es la comprensión de lectura. Y tienen un software dedicado para ello y pues yo estoy ahí liderando todo ese proceso en el equipo de diseño, ¿no? Inclusive haciendo el design system. Bueno, pero eso es otro tema, ¿no? Ahí dice una antesala un poquito breve, digámoslo así, o pronto nos extendimos un poquito, pero pues ese soy yo, cualquier cosa pueden ir escribiéndome por los laditos. Y pues ahí compartí, obviamente, lo que decía Néstor, soy un gamer nato, y pues obviamente antes de ir al colegio cuando era muy pequeño, pues prácticamente estaba hasta en calzoncillo jugando. En ese caso ahí vemos a Mario, ¿no? Mario creo que era el NES en ese caso. Pero bueno, vamos a hablar un poquito del tema de las razones claves, obviamente de ustedes, por qué están aquí. Obviamente muchos de ustedes están en un descubrimiento constante. Como tal, gamification es un tema
para algunos casos ambiguo, porque obviamente muchos lo relacionan a videojuegos 100%, pero obviamente las personas que estén buscando un conocimiento nuevo, este es un buen lugar. Las personas que obviamente tengan o estén desarrollando productos centrados al usuario, aquí lo van a ver muchísimo. Cuando ustedes vean, por ejemplo, que su producto o lo que están desarrollando orientados a los usuarios tienen falta de compromiso a ciertas tareas o la data que ustedes están recaudando prácticamente le está diciendo que los usuarios están teniendo, digamos así, ambigüedades en su navegación o en su flujo y prácticamente los usuarios están desertando. Entonces, ese tipo de, digamos así, de búsqueda que están haciendo ustedes acá está precisa. Obviamente para un conocimiento para hacer alquimia, y realmente esto lo que vamos a hablar acá es cómo gamification lo conectamos con UX y esa alquimia cómo da buenos resultados. Y obviamente conocer más tu usuario desde otro punto de vista, ¿no? Y obviamente estos ingredientes que les voy a dar, espero que obviamente los puedan aplicar y que obviamente les va a enriquecer mucho sus labores, independiente a que sea un diseñador o no. Cuando estamos muy centrados al usuario y empezamos a agregar estos ingredientes, sale una cosa muy interesante. ¿Qué es lo que no es? No es un curso, no es la salsa secreta, nada más voy a dar ingredientes porque no se puede decir que combinando estas cosas funciona para todo. Realmente todos los problemas son distintos y las soluciones tienden a ser distintas de acuerdo al tipo de usuario o al tipo de mercado en que estamos. No es publicidad pagada el hecho de que yo hable en Cora o el hecho de que yo hable de la ICESI, etcétera, pues realmente no es el motivante de esto, realmente es un tema charlado y que obviamente cuando ustedes tengan preguntas yo les estaré respondiendo. Videojuegos, bueno, un poquito. Sí va a haber un poquito de videojuegos en ciertos temas, porque obviamente gamification nace de varios elementos de juego de los videojuegos, pero también de los juegos de mesa. Entonces, eso es un tema que obviamente quiero dejarles muy claro. Y como tal, aquí viene una bomba pequeñita. No es obligación para el engagement, funciona para otras cosas también. Pero obviamente cuando estamos haciendo un control en el comportamiento de los usuarios, podemos hacer control del engagement o el compromiso de los usuarios a la aplicación. ¿Listo? Entonces no sé si por ahora tienen dudas en Sí, general o empezamos de una vez. yo quería reforzar, Andrés, esa línea de que esto no es una receta, ¿no? Porque pasa mucho que cuando uno pasa por un post de Medium o en LinkedIn, alguien puso un post muy interesante sobre algún tema en particular, uno se va y digamos que al principio uno dice, uy, esto está bien, lo voy a hacer así y siempre lo voy a aplicar de la misma manera porque esta gente dice que funciona. O peor Sí, aún, no. cuando uno va y encuentra un post en cómo lo hace Spotify, ¿no? Spotify hace esto, lo hace así, y uno va a su organización y dice, vamos a hacer lo que hace Spotify. O porque son contextos distintos, usuarios distintos, productos distintos, y lo que dice Andrés es clave. No asumamos que todo lo que nos cuentan o vemos en las redes sociales o en las redes profesionales se aplica idéntico porque los contextos son diferentes, los usuarios son diferentes, los objetivos de negocio son diferentes y si, como dice Andrés, el engagement es una necesidad, no siempre lo voy a hacer de la misma manera. Entonces, ojo porque no nos comamos el cuento de que hay una manera única de hacer las cosas. Lo que sí hay que estar es muy atento de qué es lo que tengo que agarrar para que eso funcione. Sí, ahí está. Realmente lo que les decía es una alquimia. Hay veces el resultado varía dependiendo de la mezcla que hacemos o dependiendo, digámoslo así, eh, sí, la mezcla y obviamente el producto en donde estamos aplicando esa mezcla. Y hay veces, sí he visto casos que existen Frankensteins por ahí que funcionan, pero hay veces, pues obviamente en algún momento se derrumban, ¿no? Entonces, pues bueno, vamos a empezar. Lo primero que vamos a empezar es obviamente con los influyentes del tema. Aquí obviamente yo les comparto y los que están un poquito en color violeta son las personas que prácticamente vamos a hablar bastante en esta charla y que obviamente se originaron varios temas en esta charla. Obviamente aquí comparto los libros relacionados, los recomiendo muchísimo, sinceramente, si ustedes quieren profundizar en el tema, en especial los primeros tres libros, que obviamente vamos a hablar de Ken Werbach, Gabe Zuckerman y Jesse Shell, pero los primeros tres libros de ellos son cruciales para empezar a entender este mundo y este cuento de los elementos de juego integrados en entornos que no son juegos, ¿no?
Obviamente vamos a hablar de Amy Jokin. Esta persona está enfocada obviamente al tema de las motivaciones, qué es lo que motiva a los usuarios. Y pues en gamification Amy Jokin es prácticamente es una de las diosas, si se puede decir así de forma jocosa. Está Yukai Show. Este libro es una biblia más que todo enfocada a temas de las personalidades de los usuarios, y él hizo una categorización de arquetipos de usuarios. Y Andre Marchersky, yo creería que es el fuerte en el tema de obviamente ir organizando toda esta información y tratarla de organizar de una forma metódica. Y ya Jane McGonigal, oh my, McGonigal, se me fue, realmente tiene unas charlas en TED muy importantes en la importancia del uso de los elementos de juego en entornos que no son juegos y los beneficios que ha tenido los juegos en la humanidad, ¿no? Entonces, vamos a empezar. No sé si tomaron nota, etcétera. Igual al final se les puedo volver a mostrar o le hicieron screenshot. Yo le hago Pero screenshot bueno, siempre para notar que el speaker nunca manda la presentación, entonces toca es tomarle la foto. pero listo, no, lo voy a mandar. Igual ahí, por ahí está un link. Pero independiente de eso, aquí obviamente ustedes pueden empezar a revisar. Y pues vamos a empezar con uno muy particular que prácticamente fue el que me introdujo en el tema hace un tiempo, pero no tanto como en el tema, sino que me afinó el tema, ¿no? Porque yo en el 2012 empecé a averiguar el tema, y pues prácticamente el profesor Kevin Werbach, un profesor de los Wharton de la Universidad de Pensilvania, que tiene bastantes años de experiencia en la materia, creó un curso muy famoso de gamification en Coursera. Y pues prácticamente lo que él empezó a explicar era obviamente de dónde se originó esto y por qué se originó esto. Y obviamente él empezó a dar unos ejemplos muy fuertes, y tomó ejemplo World of Warcraft, que de forma jocosa él empieza su curso con un personaje de World of Warcraft, y parece que él estuviera hablando por medio del personaje, pero de forma jocosa él dice, no, realmente el curso no va a ser yo hablando por medio de este personaje, sino que realmente este es el ejemplo que les quiero dar. ¿Qué es lo que sucede? Muchos investigadores obviamente empezaron a revisar de que World of Warcraft, pues ya en el Q2 del 2017, y obviamente esto es más reciente, tenía 46 millones de usuarios activos mensualmente. Y obviamente eso prendió las alarmas, y ojo, estamos hablando de suscriptores mensuales, que eso prendió, entre comillas, la alarma de muchos estudiosos de empezar a mejorar un poquito y empezar a entender un poquito más el tema de los videojuegos y el engagement de los juegos que están teniendo en los usuarios, slash jugadores, ¿no? Y este señor brindó obviamente unos pequeños insights de las game mechanics o las mecánicas de juego en gamificación, y este señor empezó a brindar información crucial referente a que por qué estamos teniendo engagement en los videojuegos. Obviamente él tomó más el tema por temas de mecánicas de juego, y obviamente él da una antesala, y obviamente también él profundiza un tema de motivaciones y demás, ¿no? Pero esta persona fue el que originó prácticamente el interés mío un poquito más académico sobre el tema, ¿no? Aunque cabe resaltar que este tema no es que sea muy reciente, ya muchas personas hace más de 20 años están tratando de ver cómo logran los elementos de juego, incluirlos en entornos que no son juegos, pero hace poco es que prácticamente ya existe un estudio detrás que obviamente se ha ido formalizando, y pues en algunos casos se menciona gamification o gamificación slash ludificación, ¿no? Y pues gracias a él, pues, y yo creería que todos ya lo sabemos, los videojuegos pues, son softwares, pero con distintos ejes a tener en cuenta. Esos ejes pues son elementos estéticos, narrativas, tecnología, y pues obviamente estamos hablando del tema del player experience, que en este caso en los videojuegos le dicen player experience, pero pues si lo ponemos en corto sería user experience también, ¿no? Pero pues cuando estamos hablando de gamification o videojuegos, nosotros empezamos a decir player experience, pero pues en este caso particular realmente es user experience, porque hay unos temas psicológicos detrás que vamos a profundizar un poquito. Luego tenemos a Jesse Shell, pues que este señor, el término gamification se le acuñó en el 2010, y pues gracias a él, y que obviamente él no es el mentor de gamification, sino que él fue de los primeros que empezaron a utilizar los elementos de juegos
en entornos que no son juegos. Él empezó a dar muchos ejemplos y pues prácticamente en las conferencias del GEC del 2010, él discutió de cómo podía integrarse los elementos en la vida cotidiana, de cómo nosotros podíamos tomar el bus y cada vez que tomábamos el bus y significaba obviamente una mejora en el carbono, en el CO2, significaba que te daba puntos y podías reducir los impuestos y el pago de impuestos. Ideas locas que él tiró, pero que obviamente en algún momento él se volvió se puede decir así, un mentor para muchas personas de una forma creativa a entrar en este mundo de integrar elementos de juego en entornos que no sean juegos. Brevemente, obviamente él no se le está diciendo que él fue el primero que brindó el término, pero pues él que es prácticamente se le dice el dios del diseño de videojuegos, por ese libro, la Biblia, el libro de él es como una Biblia para muchos diseñadores de videojuegos. Eh, Le permitió obviamente que todo el mundo lo tenga referente, ¿no? Pero ya desde mucho tiempo, como les venía diciendo, por ejemplo, un programador, Nick Pelling, usó el término en el 2002, que creería yo que fue la primera vez que se usó el término gamification, ¿no? El 2002, entonces ya estamos hablando prácticamente de 20 años, 21 años, ¿no? La charla, pues obviamente él fue una exploración del potencial de gamificación y él obviamente compartió dentro de su libro el concepto del tetrad, que irónicamente son los ejes que estamos hablando acá, que él menciona que un videojuego, en este caso particular, o un juego de mesa, si tiene una falla en uno de esos elementos, seguramente decae, ¿no? Como les decía, elementos aesthetics, que prácticamente en español sería todo lo que veo y escucho, la narrativa, la tecnología y los elementos visuales, ¿no? Que ahí dentro está prácticamente el UI, ¿no? Esta fue la charla. Si tienen tiempito, tómenle una captura. Si quieren, la buscan dentro de YouTube. Y pues obviamente, si están muy interesados en este tema, cuando vean este video, eh, irónicamente él tiene mucho humor, si se puede decir, mucha forma de empatizar. Pero si lo ven, van a ver que les va a sorprender el nivel de visión que tiene esta persona, ¿no? Y obviamente por eso se volvió un referente en el medio, ¿no? Entonces, formalmente estas dos personas, y a modo de snack, mastiquemos un poquito, y quiero hacer como un pequeño resumen del tema, es que ellos prácticamente empezaron a determinar los elementos de juego en entornos ajenos al juego. Obviamente hay otros como Gabe Zuckerman y André Marcelsky, yo voy a decir Mark Zuckerberg, André Marcelsky, que está obviamente en estos temas, pero en estos dos en especial, yo los recomiendo mucho cuando uno quiere entrar en este tema, ¿no? Ellos hablan mucho de los elementos de juego en entornos ajenos al juego. Deben ajustarse de acuerdo, obviamente, a la solución. Ellos mencionan que no necesariamente yo digo que, como decía Néstor ahora, que esta mezcla de elementos de juego le sirve a mi producto y esta va a ser la solución. Lastimosamente debe ajustarse, eso no es así. Existe una infinidad de mecánicas, realmente existen más de ciento y pico y creo que nacen más y más y más. Y obviamente aquí les vengo a decir que pues gamification no es solo points, budgets and leaderboards, es decir, no son solo puntos, insignias o tableros de posiciones, que eso es prácticamente algo que ellos mencionaban mucho en este proceso, ¿no? No sé si tenemos algún tipo de pregunta por ahí. No, Andrés, yo creo que usted acaba de tirar una bomba con lo que acaba de decir en este momento de que gamificación no son budget, no son... Claro, la gente vive convencida que gamificar es póngale al post un botoncito de like, ¿no? Y ya con Sí, eso usted gamificó. Ojo porque te estamos y le das 2 puntos desmitificando por cada like. eso, ¿no? Los que están gamificándolos en la empresa, ojo que los están engañando. Sí, Gamificación va no, un poquito más allá, ¿no? es un tema bastante delicado que obviamente pues los PBLs, como se les menciona, y yo creería que utilizar el término mucho, PBL, se usa mucho, pero no es como tal la esencia, realmente no es como tal gamification. Vamos a profundizar en el tema y para allá vamos. Chévere, chévere. Pero sí, entonces, ¿qué es lo que pasa? Estas personas nos dieron ese snack de elementos de juego, cómo se usan en entornos que no son juegos, etcétera. Pero irónicamente, estas personas también nos brindaron información sobre estos dos personajes que les voy a mostrar acá. Hay uno que es el Flow, que es un reggaetonero, no mentira, que es el Flow, que es este psicólogo que prácticamente húngaro estadounidense hizo algo que todo el mundo le sorprendió, Mihaly,
que fue no el creador, pues él planteó una teoría que se llama la teoría del flujo del entretenimiento, que ahorita voy a profundizar ahorita. Y el otro, que es Skinner, que es muy famoso, que prácticamente es el cómo nosotros podemos hacer un ajuste a las conductas de las personas. En este caso, obviamente, él planteó un proceso científico en donde, obviamente, esto está aplicado en los videojuegos y en los juegos de mesa, el flow y el condicionamiento operante. Y que prácticamente esto es lo que yo les comparto, que estos son cruciales a tenerlos en cuenta en todo, inclusive en lo que es audiovisual, inclusive en lo que es en áreas físicas, si se puede decir así, marketing, etcétera, porque estas dos personas definieron unos temas muy teóricos que funcionan actualmente y que hay diseñadores que actualmente lo están aplicando y pues obviamente algunos dicen, se puede decir que tienen la receta secreta ya lista. ¿Cuál es el flow? El flow como tal, y les voy a dar un ejemplo muy particular, es como cuando ustedes se sientan a hacer algo y empiezan a la 1 de la tarde y terminan a las 8 de la noche y no se dieron cuenta que pasó el tiempo. Eso es prácticamente, en resumidas cuentas, el flow. Es una actividad que tú estás haciendo de una manera prácticamente constante, pero que debido al nivel de entretenimiento que estás teniendo, pierdes la noción del tiempo, ¿vale? ¿Y eso para dónde va? Es que lo que sucede es que formalmente toda experiencia debería tener un balance entre lo que es las capacidades técnicas del usuario y el reto que le estoy dando, ¿vale? ¿Para dónde voy con esto? Es que si yo, por ejemplo, le doy un reto muy difícil a un usuario, ¿qué va a pasar? El usuario se me va a aburrir. ¿Sí me va a entender? O de repente le genera una ansiedad, ¿no? Por no poderlo hacer. Esta la otra perspectiva es que si el usuario ya es muy experto y yo le pongo unos retos muy sencillos, pues el usuario también se me va a aburrir. ¿Sí me va a entender? Entonces nosotros tenemos que tratar en algún momento llevar ese flujo o ese flow. Ahorita tengo una gráfica más, un poquito más ajustada, que ese flow es prácticamente yo cómo logro ir balanceando las habilidades de los usuarios dependiendo de las tareas que le doy para que ellos las puedan ir haciendo poco a poco. Y a medida que le estoy generando ese entretenimiento entre sus habilidades y el reto que les doy, obviamente empieza a haber como una noción de que esta persona se pierde en el tiempo, ¿no? Eso es Ahí, prácticamente lo que ahí hay menciona el un flow. tema, ahí hay un tema que es complejo y es el grado de responsabilidad de diseñador, ¿no? Dejando que el muchacho pierda en esa actividad o esa persona se Sí. pierda en esa actividad horas y horas y horas, ¿no? O sea, eh, ¿será que Sí. eso sí tiene, pues digamos que para la empresa es súper, ¿no? O sea, si yo logro mantener a Ah, no, muchachos, obvio. eso es un dineral, pero qué tan responsable es de nuestro lado? Eso es esa es una charla que podemos hacer otro día, yo creo, porque es enorme y es larga y de fondo, ¿no? Un tema ético, como dice Johanna. Sí, no, y realmente ahí creo que realmente sí, es un tema muy ético que obviamente ciertos diseñadores, y cuando digo diseñadores no menciono como tal UX, sino que también de videojuegos o de juegos, etcétera, logran encontrar esa afinidad, ese balance en las mecánicas que obviamente hacen llevar al usuario a perderse en este entorno, ¿no? Pero obviamente es un tema muy crucial a tenerlo en cuenta en lo que es gamification, ¿no? Hay veces no se logra, hay veces se logra, pero toda mezcla es distinta dependiendo del entorno en que vamos a aplicarlo, ¿no? Y está el otro lado, ¿no? Que este es peor, Néstor. Esta sí es peor, que es el condicionamiento operante. No sé si ustedes, y lastimosamente se me olvidó el nombre de otro científico o psicólogo que a principios del siglo, del anterior siglo, él prácticamente con unas pequeñas campanas empezó a adiestrar a los perros para que supieran en qué momento estaba la comida. Es prácticamente muy similar a lo que hizo Skinner en los 80s, 90. Pavlov, muy bien, mis Pablo, gracias. gana premio. Gana, gana premio. Le mandamos premio a Abraham que respondió a tiempo. Muy bien. Sí, uno preguntó y no respondió, pero sí. Pero sí, formalmente es muy similar. Skinner lo que hizo en este caso, hay un video por ahí también en internet que muestra unas palomas, pero él prácticamente fue lo que hizo. Es a corto, le puedo decir, es como controlan
prácticamente los comportamientos de los animales, los humanos son animales, de acuerdo a ciertos estímulos que les esté brindando. Y obviamente, cuando estamos hablando de esto, es que prácticamente un diseñador, si sabe de esto y sabe aplicarlo muy bien, te tiene ahí enganchado. ¿Cómo es? Ustedes no sé si han visto el tema del gamble o los juegos de azar. Prácticamente los juegos de azar o ciertos videojuegos usan este sistema para obviamente tenerte ahí enganchado, pero es un enganche, eh, ¿cómo se dice? Que más atado al vicio que realmente algo que estés realmente interesado a hacerlo, ¿no? Entonces, este obviamente es un tema muy interesante, pero bien manejado puede llevarte a un éxito total, pero mal manejado puede llevarte a un tema modo TikTok, ¿no? Entonces, obviamente es un tema muy, muy interesante, pero pues estos dos temas fueron los que prácticamente me llamaron la atención y que obviamente están en estos libros que les mencioné, ¿no? En especial el flow y el condicionamiento operante de Mihail y de Skinner, ¿no? Andrés, sí, Entonces, dime, justamente ahí dime. estaba, ahí hay una conversación interesante en el chat. Abraham acota Pavlov es condicionamiento clásico y Skinner es operante, y luego Joan dice, igual un comentario rápido, los videojuegos no necesariamente tienen o causan degeneramiento en las conexiones neuronales, mientras que ciertos productos o redes sociales sí los causan. Es una reflexión o es un dato también interesante allí. Y antes de darle la Total. palabra a Andrés ahí para que continuemos con el tema, hemos desactivado el hecho de que no puedan abrir sus micrófonos, y si quieren, yo siento que podemos aprovechar mucho esta conversación con quienes pues dominen el tema, lo hayan leído y estén interesados en que abran sus micrófonos, levanten la mano pues como para ordenarnos, pero que tengan micrófono abierto para que complementen o si quieren hacer alguna pregunta o comentario, adelante. ¿Listo? Andrés, adelante. Eso es. Listo. Entonces, ¿qué es lo que pasó acá? Y obviamente ahí muchos de pronto saben para dónde voy con el tema. Es que está el tema del lado oscuro de todo este sistema de que le estoy mencionando y los reales beneficios, ¿no? Formalmente, lo que es gamification como tal, tiene una gran cantidad de beneficios cuando se aplica muy bien. Obviamente está el aumento del compromiso, la mejora de la motivación, el aprendizaje efectivo de los usuarios a ciertos temas, cambio de comportamiento, que obviamente pues cambio de comportamiento, desarrollo de habilidades, fomento de la competencia y colaboración y retención y lealtad, si se puede decir, obviamente el tema de lealtad, ¿no? Pero estos son los que normalmente, cuando estamos hablando de desarrollo aplicado de gamificación, obviamente nosotros empezamos a ver muchos de estos temas, ¿no? Que algunos casos particulares dicen, ay, ¿cómo hacemos para que los usuarios nos pongan 5 estrellas cada vez que le damos un servicio o vendemos un producto? Hay veces es un tema más de motivación de por qué ellos los tienen que hacer o no, pero pues casi siempre están en esos temas, ¿no? Hay unos casos, por ejemplo, de recursos humanos o bueno, talent acquisition o otras de estas áreas que obviamente están en busca de obviamente mejorar el aprendizaje de los empleados o que los empleados empiecen a aprender ciertos temas particulares que tienden a ser aburridos, pero que utilizando gamification se hace más interesantes, ¿no? No es que dejen de ser aburridos, ¿no? Sino que se hacen más interesantes para los usuarios, ¿no? Y obviamente está el lado oscuro, que este sí es el que obviamente muchos inclusive en Estados Unidos le dan palo, si podemos decirle así, a todo el tema de los videojuegos y obviamente el tema de gamification mal aplicado. Y es el tema que le estaba mencionando ahorita, lo que es el flow y lo que es el condicionamiento operante, que prácticamente ya muchos están teniendo obviamente el conocimiento del tema. Y es que mal aplicado esto puede generar cosas muy extrañas y que obviamente sean gamification que no generen valor. Por ejemplo, que estén sobre dependencias de recompensas extrínsecas. Es que prácticamente siempre nuestro producto esté dando regalos físicos, dinero o descuentos, etcétera, pero realmente no motiven al usuario desde su perspectiva intrínseca a realizar esas tareas, ¿no? Es decir, las mecánicas no están fomentando al usuario a hacer ciertas tareas específicas, ¿no? Un enfoque superficial, hay veces se genera competencia no saludable o hay veces se genera, por ejemplo, esos desbalances, que ese es uno de los temas de gamification, al igual que los videojuegos, que tú tienes que empezar a balancear todas estas reglas que empiezas a colocar y que si no las haces bien, obviamente vamos a tener usuarios
que tienen 12.000 estrellas en la camiseta de ser un buen usuario entre la plataforma y tenemos usuarios que nada más logran hacer dos, tres cositas y prácticamente son castigados, ¿no? Dentro de la perspectiva. Hay temas de privacidad o vigilancia de los datos de los usuarios. Obviamente hay en algunos casos particulares los que le mencionaba desigualdad. Hay unas veces se vuelve muy simplista, en donde lo que le mencionaba es el PBL, nada más ponemos puntos, insignias y leaderboards o tablas de posiciones y ya, ahí terminó. Y pues lastimosamente no es adecuado para todas las situaciones. Y aquí es donde lo que decía Néstor me llama mucho la atención, que haya pegado en el palo, bueno, no pegó el palo, hizo el gol, eh, referente a que obviamente todo lo que les voy a mencionar acá no aplica para todas las situaciones. Que obviamente a medida que obviamente yo les voy a dar aquí un pequeño overview, pero pues seguramente si ustedes profundizan más, se van a dar cuenta que no necesariamente a mi problema en la empresa o el problema que estoy teniendo una característica 100% me sirva gamification. Pero lo que les voy a brindar acá es para que vean más allá y que de pronto ahí sí puedan empezar a ver soluciones interesantes que no sean gamification, pero que puedan ser soluciones interesantes, ¿no? Dentro de su entorno. Ahora, vamos a hablar de un caso muy particular, pequeñito, antes de entrar a la conexión formal, que es el tema de Foursquare. No sé si alguien lo conoció, o bueno, todavía están activos, pero pues conoció lo que era ello antes, ¿no? Ya, eso no se había desaparecido, yo como que no lo volví a No, ver. Yo tuve sigue cuenta vivo. y algunas cositas miraba, pero no no me enganchó mucho. ¿Alguien, sí? Para que nos cuente. Edgar, Hace mucho, sí, eso es viejo, eso. Imagínense esa interfaz, parece como de BlackBerry, ¿no? Es como achatadita. sí, literal, ¿no? Literal, eso es, sí, 2000, no me acuerdo muy bien, 2009 creo que era. Pero Pero sí, tuvo un empuje potente. O sea, al principio yo me acuerdo que mucha gente hablaba de Foursquare, Foursquare. Aquí era donde la gente se hacía alcalde y eso, ¿no? ¿O no? Pues es sí, otro. era esta. Ya. A esto no, la Muchacho, yo gente que estaba está muy niña para conectada eso. ahí, la gente que estaba aquí, la gente que está conectada seguramente no había nacido, Andrés. Nosotros estamos muy Ah, viejos. güey, madre. Ya. Ya la pensión se acerca. Sí, ya lo estamos viendo es la pensión cerca. Bueno, lo que sucede es que Foursquare, obviamente existen otros como Duolingo. Ellos fueron prácticamente los pioneros en arriesgarse a crear productos con elementos de juego. Eh, no necesariamente en esa época se le decía gamification, pero pues actualmente se le menciona que era gamification. Y es porque ellos, en este caso particular, le explico Foursquare, lo que hacía era que a medida que tú ibas a ciertos lugares, ya sean restaurantes, lugares de diversión, etcétera, tú puedas hacer check-ins. Es decir, me encuentro hoy en, no sé, en Starbucks de no sé dónde, y tú hacías check-in, ¿sí me van a entender? Ese check-in se guardaba y a medida que tú volvías a ese lugar y volvías varias veces a ese lugar, hacías varios check-in y generabas como un score para que te vuelva como el alcalde del lugar. El alcalde es como la persona referente o influenciadora de ese lugar, ¿no? Y eso que lo que hacía es que obviamente generaba unos beneficios más que todas las empresas, porque hay veces los amigos podían decir, ve, ¿y dónde estás? Prácticamente por medio de Foursquare sabían dónde estaban los amigos prácticamente en áreas sociales, ¿no? Entonces prácticamente lo que hacían es reunir a las personas y empezar a hacer como una red social, es a partir de los lugares, ¿no? Entonces, obviamente negocios empezaron a tener más visitas y obviamente personas que son más influenciadoras que otras empezaron a tener más visitas, perdón, los lugares empezaron a tener más visitas porque ese influenciador estaba en ese lugar, ¿no? Y eso empezó a generar una dinámica muy interesante, pero no duró mucho. Y la razón, y pues obviamente existe un video por ahí por YouTube y que ahí se los comparto, que menciona obviamente varios puntos claves de las razones por las cuales Foursquare no llegó más allá. Y lo que sucedió es que en esa misma época empezó a aparecer Snapchat, Vine e Instagram. Y lo que sucedió es que la interacción era más sencilla. Tú no tenías que ir a ningún lugar para volverte prácticamente un influenciador para los demás o un referente, ¿no? Simplemente con el hecho de subir una foto o un video era más sencillo que hacer un check-in, ¿no? Obviamente es un tema más del producto,
que cualquier otra cosa, pero también los beneficios no eran más allá que simplemente hacer un check-in y generar unos puntos y unos, hasta de repente ciertos descuentos, que me acuerdo en cierta época. No iba más allá, realmente el beneficio era más para la empresa y era obviamente pura competencia y obviamente esta competencia le hizo caer en cuenta a Foursquare que falta un poquito de innovación y que obviamente Vine y Snapchat empezaron a comerse el mundo en esa época. Lastimosamente Vine, si se puede decir así, era una excelente plataforma. Prácticamente yo creería que puedo decir de forma agresiva era el TikTok de la época, ¿no? Era el primero, el que empezó con como modo TikTok, videos cortos que podías ver y pues era hasta enviciante, ¿no? También en la época. Obviamente los usuarios perdieron interés, generaban más tracción los usuarios en estas plataformas y obviamente en este caso particular se vio mucho el PBL, se vio mucho el tema de los puntos, de los budgets y los leaderboards, pero no se vio motivante claro que los usuarios dirían yo prefiero estar aquí en Foursquare que en otros, ¿no? Y obviamente era un tema de estructura, ¿no? Que por ende se dice que era gamification, pero pues era muy difícil en esa época lograr cambiar todo el producto de acuerdo obviamente a una función que pues lastimosamente la comió vivo la función del foto y el video, ¿no? En el producto obviamente había desigualdad, uno de los lados oscuros que le mencionaba, que obviamente beneficiaba más a los usuarios que eran más sociales, a los que no eran sociales, pues lastimosamente nadie iba para allá o de repente no eran personas que de pronto iban a muchos lugares y pues no generaba mucho score y pues era un enfoque muy superficial, realmente no había más que un tema de ir a un lugar, hacer check-in, pero pues, ¿qué más da para el usuario, no? No había mucha situación de mejora, ¿no? Pero pues obviamente eso fue la época en que empezó el tema, uno de los iniciales, si se puede decir así, era Foursquare. Obviamente ustedes conocen Duolingo. Tengo otro caso acá que es Zombie Run. No sé si los conocen. Obviamente Duolingo yo sí creo. Pero pues ellos fueron los primeros, máximo yo creo que tocaron en 2012, que es chistoso decir eso, pero es realmente reciente, 10 años, pero pues fueron los primeros que empezaron a aplicar gamification a gran nivel, ¿no? Duolingo es un gran referente de gamification porque obviamente ellos tienen muy claros los motivantes de los usuarios y se han modificado también, pero en este caso particular, antes de ir profundizando a la conexión como tal con UX, me gustaría hablar un poquito de Zombie Run. No sé si lo conocen, ¿no? No sé. MySpace, bueno, no sé qué está hablando. Pero bueno, el concepto de Zombie Run en el 2010-12, no recuerdo muy bien la fecha, era en esa época que realmente lo que tú hacías y obviamente se enfocaron a que tú qué haces normalmente cuando corres, escuchar música, ¿no? ¿Qué más puedes hacer? En este caso particular, ellos obviamente encontraron de que a personas les gustaban los audiolibros, que hubo una época, un boom de audiolibros, etcétera. Y en este caso particular, lo que ellos empezaron a pensar es cómo logramos de que las personas no tengan un solo un audiolibro, ¿no? Sino que también tengan un tipo de aventura al trotar, ¿no? Particularmente, irónicamente, Walking Dead era muy famoso en esa época, ¿no? Era el momento en que empezó Walking Dead y Zombie Run salió como al año siguiente de Walking Dead. Y lo que ellos prácticamente lo que se idearon es cómo utilizamos el tema de zombies con Run y generar narrativa. Corto, lo que hacían era que tú generabas, prácticamente elegías un quest, una, una misión, y lo que hacías es ponerte los audífonos y la misma aplicación empezaba a contarte una historia como tal una historia prácticamente de zombies, si se puede decir así, que estamos en un mundo apocalíptico, pero tú tenías una misión y era ir a ciertos puntos de la ciudad y obviamente tú escuchabas prácticamente todo el caos dentro de tus audífonos. Ellos modificaron eso porque prácticamente, imagínense ustedes trotando y escuchando un zombie, pues yo creería que de pronto generaron ciertos accidentes, ¿no? Pues supongo, ¿no? Obviamente estoy haciendo una hipótesis, se puede decir así, pero ellos fueron evolucionando desde una perspectiva en donde la narrativa, obviamente los usuarios la podían elegir y lo que hacía era que yo no solamente iba a trotar, era escuchar algo, tengo un objetivo más que trotar,
puedo hacer algo y cuando cumplía el objetivo, obviamente tenía un reward o un premio. Y pues el premio era dentro de la aplicación. Y obviamente era un premio social. Ahorita vamos a profundizar un tema de eso. Un premio social no era que prácticamente generaste un descuento, un bono de descuento en Groupon, Groupon de la época, o cualquier otra cosa. Realmente era más intrínseco. Realmente te daba puntos por hacer el esfuerzo de salir a trotar, ¿no? Obviamente ellos tenían narrativa, elementos de juego, que era progresión y logros, y la comunidad, el hecho de la comunidad, ¿no? Entonces, eso fue prácticamente lo que sucedió en esa época para brindarles contexto. Y pues obviamente estas fueron las aplicaciones y que empezaron a entrar en este mundo un poquito caótico al inicio porque realmente las primeras aplicaciones que salen con este tema obviamente fueron arriesgadas, ¿no? Porque no era tan fácil, ¿no? Y pues aquí es donde nace la primera pregunta, ¿no? ¿Cuál creen que es el conector entre gamification y UX? Por el premio, a ver, ¿quién va? No, mentira, mentira, no No, no, condicionemos. no, no. Tiene que ser intrínseca. No Dice Juan Pablo que extrínseca. la experiencia, Andrés. Y Sacel dice, o Sacel Lara dice PBL. No, no, no. El PBL como tal es un tema que nada más está en gamification y eso, pero normalmente nosotros no No, utilizamos mucho yo Gearbox creo que en está UX. respondiendo una pregunta de más arriba porque le dio risa y todo. Sí. La experiencia, obviamente, pues uno diría, pues el UX es base de experiencia, pero pues antes de responder le vamos a dar un poquito antesala a otro autor, que es Andrzej Macersky, que yo diría que es el más joven de este grupo que les menciono, pero que es la persona que realmente empezó a organizar este cuento, sinceramente. Si quieren saber un poquito más de este señor, entren a la página de él. Nuevamente, esto no es publicidad pagada, es prácticamente un tema de conocimiento, pero realmente lo que él hizo en el momento fue sentarse y decir, organicemos esta vaina, porque muchas personas creen que gamification es PBL, muchas personas creen que gamification es hacer un piano en las escaleras, u otras personas creen que prácticamente es hacer un simulador de cabras. No es así. Él lo que hizo fue prácticamente generar un espectro, obviamente él basado en otros autores del tema, y él empezó a definir y organizar un poquito más lo que es gamification y dónde se encuentra ubicado. Entonces, ¿qué es lo que pasa acá? Existe lo que es el playful design, lo que es gamification, lo que es simulation, serious game y los juegos. Dentro de los juegos, obviamente tenemos videojuegos, juegos de mesa y otros tipos de juegos. Entonces, lo que él hizo fue prácticamente generar una estructura en donde la estructura era, estamos un poquito más al juego, otro que es más un poquito más formal, que es, digamos así, es más estructural, tiene un sentido, un objetivo detrás, y el otro que es un poquito más estético o las percepciones del ser humano, ¿no? Ya sean auditivas, visuales o inclusive, se me olvidó, la de oler, ¿cuál es? ¿La cual? El sentido de oler, ¿cómo es que se dice? El de Se me leer. fue. No, hombre, oler, oler. Ajá, el olfato, el olfato. Olfato, Dios santo. Bueno, pero bueno, independiente de eso, era más un tema de percepción de los sentidos, en donde obviamente él empezó a ser más granular y él especificó que gamification está obviamente solucionando problemas, es decir, es utilizar la misma idea del diseño de videojuegos y los elementos del juego en entornos que no eran entretenimiento, pero que obviamente buscaban con un objetivo más allá que simplemente sea diversión o simplemente sea ese juguete, ¿no? Ese juguete que te entretiene, ¿no? Un juguetico por ahí, nada de esas vainas. Era más algo más estructurado que está entre el medio, entre simulación y un juguete, ¿no? Entonces, lo que prácticamente él definió es que como tal, gamification tiene dos factores claves, que es intrínseco y extrínseco. Ahorita vamos a hablar de tema, pero que prácticamente lo que hacía es saber que si el usuario hace ciertas tareas dentro de la interfase o dentro de la experiencia, de acuerdo a motivaciones internas, simplemente porque lo hago y socialmente soy el primero y todo el mundo me venera, o simplemente extrínsecas, en donde yo busco puntos y porque soy el primero en los puntos, obviamente voy a recibir un premio de Mercado Libre, qué sé yo.
Pero eso es prácticamente, obviamente vemos Serious Games, simulación y Playful Design es un buen ejemplo que les recomendaría ver lo que es el Fun Theory o un video de Volkswagen, de Volkswagen, perdón, sí, de Volkswagen, que hizo en Alemania de un piano dentro de un subway, de un metro, en donde obviamente las personas empezaron a optar por usar más las escaleras que tenían respuesta auditiva que la escalera normal eléctrica, ¿no? Entonces, eso es prácticamente, pero la gente decía que era gamification, pero no va por ahí. Vamos a profundizar un poquito más. Él fue prácticamente la persona que empezó, André Mashersky, a organizar este tema, ¿no? Y inclusive, él hizo algo muy particular que le llama la tabla periódica de los elementos de gamification. Y aquí hay algo muy particular y que voy a responder a la pregunta que hice ahorita, ¿no? Y ustedes pueden ver, y pues esto es algo muy jocoso, es que los niños aprenden más la tabla, se aprenderían más rápido los Pokémones que la tabla periódica. ¿Sí me entienden? Inclusive yo creo que muchos de por acá tienen más referencia de los Pokémones que hay que Sí, la tabla periódica. creo que más de uno acá es Sí. una suerte de Ash. Sí, entonces, ¿qué es lo que sucede acá? Él utilizó mucho esa metáfora y él lo que hizo fue, hagamos una tabla periódica de los elementos de juego que son importantes. Inclusive acá ustedes pueden ver el flow, ¿no? Por acá, el reggaetonero, por acá el flow. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Él empezó a categorizar los elementos de juego, pero les empezó a dar un sentido de acuerdo al arquetipo de usuario. Entonces aquí es donde viene la conexión. Formalmente UX y gamification, el foco es el usuario, pero obviamente lo que hace es que en el usuario gamification genera un arquetipo a partir del user persona. Entonces, ¿qué es lo que sucede acá? Pues sí, quedamos como que, ok, bueno, listo, perfecto, pero realmente nosotros lo que normalmente hacemos como diseñadores en ciertas etapas del descubrimiento y en algunos casos es definir muy bien, saber quiénes son nuestros usuarios, ¿no? Y en algunos casos particulares, bueno, pues supongo que muchos están haciendo el user persona, saben muy bien las motivaciones del usuario, mejor dicho, saben qué hace el usuario en su vida diaria y pues mejor dicho ya lo tienen escaneado, ¿no? Este grupo de usuarios, ¿no? Irónicamente, en gamification es crucial tener el user persona, ¿vale? Entonces, este es un pequeño brief de algo que yo hice hace un tiempo, pues ya 3, 4, 5 meses la entregué, recuerdo muy bien, y es un proyecto que hice que era para pesca. No sé, pues realmente la pesca es un deporte un poquito complejo para ciertos usuarios, es un poquito aburrido realmente para muchos usuarios. Entonces a mí me llamó mucho la atención es cómo motivo a los usuarios a que les aburre un poquito el tema, cómo llegar a pescar y realmente interesarse por la pesca, ¿no? Obviamente este es un proyecto que realicé de autoría propia, pero independiente de eso, todas las etapas de creación del producto, obviamente porque es una interfase, y obviamente alguien va a interactuar con esa interfase, uno tiene que tener claro el user persona. Pero ¿qué es lo que pasa acá? El user persona en gamification se expande, va a un siguiente nivel. Y obviamente ustedes ya empezaron a ver una antesala acá, y es que ese siguiente nivel es empezar a conectar esa tabla periódica a quién está más atado. Me explico. Dentro del user persona, nosotros generamos unos arquetipos y André Mashersky, que es el que les digo que empezó a organizar todo este cuento un poquito, y obviamente está Yukai Show y está Ami Joking, ellos empezaron a empezar a organizar este tema y cada uno de ellos, y aquí es donde viene el tema de la alquimia, cada uno de ellos tiene un tipo de arquetipo. ¿Sí? Y aquí es donde viene, digamos así, un inconveniente dentro de gamification, es que cada autor hay veces categoriza distintos ciertos arquetipos, ¿no? Pero independiente de eso, tomo este ejemplo en donde prácticamente él define seis, seis formales, en donde pues los que más destaco acá, que pues tienden a tener una definición un poquito extraña por el mismo nombre, que es el filántropo y el disruptor, que prácticamente son los desinteresados, que son dos tipos de usuario que pues unos que buscan motivación prácticamente de autonomía, es decir,
andan por ahí, pero pues quieren hacer las cosas de como ellos quieran, realmente. Son muy autónomos, prácticamente en algún aspecto. Buscan tener motivados por un propósito realmente, pero están buscando algo por ahí. Y están los disruptores, los que prácticamente a veces quieren hasta dañar el producto, ¿no? Romperlo, ¿no? Que obviamente es un arquetipo de usuario. Hay usuarios que son muy agresivos, hay usuarios que son muy achievers, que buscan ser expertos en el área. Hay unos que son tipo jugador. Hay usuarios que más o menos buscan el premio. Hay jugadores, o bueno, en este caso, usuarios que son más de buscan motivaciones sociales y etcétera. Y obviamente a medida que ellos empezaron a organizar este cuento, André Machersky y Amy Joking, por acá, ellos empezaron a conectar las motivaciones. Entonces lo que pasa es que tenemos el usuario, logramos extender esto a un arquetipo, porque los usuarios nos dicen, no, es que a mí no me gusta esto, o yo soy una persona que le gusta estar en restaurantes, le gusta social, me gusta estar con mis amigas, tal cosa, tal cosa, tal cosa. Entonces uno empieza a decir, esta es una persona más socializer. Y empezamos a hacer más entrevistas, y prácticamente extendemos esto y empezamos a ver que prácticamente nuestro grupo de usuarios son socializers. Entonces, existen unas motivantes para estos tipos de usuario, que normalmente son temas, por ejemplo, de colaboración o temas de ser el primero o la persona, o por ejemplo, características que le permitan dialogar o compartir, si me van a entender, comprar, etcétera, o expresarse, ¿no? Como lo tiene aquí Amy Joking, que ella tiene otra fórmula en especial, que obviamente ella dice acá que las personas que les gusta expresarse, hay veces dentro de estas plataformas les gusta decorar, personalizar, diseñar, construir, comprar o elegir, ¿se me va a entender? Y eso se empezó a definir obviamente por unos estudios detrás de psicológicos, ¿no? Y pues prácticamente eso fue lo que originó todo este empate, ¿no? Cuando yo estaba trabajando irónicamente con juegos y gamification, que obviamente cuando empecé a revisar el tema, todo el mundo empezó a conectarlo, obviamente porque estamos trabajando con interfaces, con el tema de user persona, ¿no? Entonces, aquí tenemos un snack, pero por ahora no sé si hay preguntas por ahí. Hay comentarios, algunos comentarios. Joan decía, bueno, Vela El decía de antes Vera. que la sobrina sabía el nombre de los Pokémon en lugar de las tablas. Sapo Sí, eso Vela suele pasar. participa, llevó tabla. Y más abajo decía Joan, el tema de la motivación en el user persona, el tema de la motivación en el user persona en mi empresa es un tema, porque el customer base es demasiado amplio y el IPC se ha ido distorsionando mucho. No sé si Joan quiere contarnos un poquito en detalle ese caso que suena bastante interesante. Hay un caso particular y me gustó que lo traíste acá, Johan. Está por acá. Ya, ya, ahí. Es que me había cambiado el micro. No, no hay problema. Lo que usé es que, obviamente, podemos tener varios user persona en ciertos aspectos, pero dentro de gamification nosotros podemos tener varios arquetipos de usuario. Es decir, puede haber un user persona, pero pueden haber varios arquetipos. ¿Se me va a entender? Y ahorita el último slide es el que prácticamente yo diría que fue una imagen que salía por ahí en el LinkedIn y me llamó mucho la atención y prácticamente la agregué acá. Y es real, realmente hay veces nosotros vemos el tema demográfico, el tema de motivaciones, el tema de frustraciones, pero hay veces tenemos que profundizar un poquito más en las motivaciones y empezar a entender ellos cómo son sus operantes, ¿no? Y estos usuarios obviamente empezamos a ver que, como les decía, hay socializers, etcétera, pero de repente en el mismo grupo de user persona vemos personas que son achievers, o vemos personas que son más players. Y obviamente ahí es donde empieza a ver esos arquetipos a salir, ¿no? Y obviamente a medida que nosotros vamos conociendo más ese user persona, empezamos a tener más arquetipos y obviamente empezamos a empezar a hacer brainstorming de elementos de juego. Pero ya vamos para allá. Entonces, independiente, obviamente este snack que les voy a decir acá es que sí, gamification es diseño centrado a usuarios, obviamente, porque si estamos en productos digitales y los usuarios van a interactuar con algún tipo de interfase, seguramente, obviamente, nosotros tenemos que estar muy, muy atentos a los usuarios y el feedback del usuario y lo que obviamente es sus motivaciones y frustraciones, ¿no?
Estas motivaciones están atadas a los arquetipos que le estaba mencionando. Los arquetipos están atados a las mecánicas. No sé si recuerdan esa tabla periódica, pero pues realmente ahí está el fuerte. Y las mecánicas, ¿a qué están atadas? ¿Se van a entender? Y aquí obviamente vuelvo a traer dos autores que pues, son muy debatibles, uno puede ser el lado oscuro, ¿no? Y pues realmente aquí es donde viene el tema. Eh, ¿Cuál es el reto que estamos tratando de solucionar, ¿no? Las mecánicas realmente están atadas es al problema y al comportamiento que estamos buscando ajustar o solucionar, ¿no? Eh, entonces, ¿qué es lo que pasa acá? Sí, psicólogos. ¿Y qué es lo que pasa acá? Formalmente, lo que nosotros tenemos que empezar a buscar es, obviamente, entender a nuestros usuarios, pero realmente empezar a evaluar las razones por los cuales nuestros usuarios están quedando, obviamente, con ese problema o nosotros tenemos ese problema del comportamiento que queremos cambiarle, que factoriza un poquito lo que acaba de decir. Lo que sucede es que si nosotros, obviamente, tenemos un comportamiento a cambiar, porque obviamente esta tarea que para el usuario es muy aburrida, pero igual para nosotros como empresa o para negocio es un gran beneficio y le hacemos ver al usuario que es un gran beneficio, obviamente pues tenemos que empezar a ver a estos dos, ¿no? Pero obviamente las mecánicas son las que realmente hacen ese cambio, ¿no? Entonces, por ejemplo, algo que a mí me ha servido mucho para empezar a definir esas premisas y empezar a revisar si puedo empezar a implementar este tema, es que obviamente evaluemos el problema y las razones por las cuales los usuarios no desean realizar la tarea. El caso hipotético que yo les decía era, ¿qué tal que suceda que para nosotros es muy importante que cada vez que el usuario compre algo, ponga las 5 estrellas al vendedor? Eso nunca sucede, nada más las 5 estrellas suceden es cuando realmente o se usan la calificación por estrellas, es cuando realmente hay veces está muy malo el producto o está muy bueno, pero intermedios no lo hay. Es un ejemplo, ¿no? Otra, si está atada a una motivación extrínseca o intrínseca, es decir, la tarea realmente la llega a hacer el usuario más si es algo más intrínseco o extrínseco, es decir, él está buscando algo a cambio o simplemente nosotros tenemos que ver que él realmente lo está haciendo porque es algo que viene de él, ¿no? Los usuarios pueden omitir la tarea o bloquear su flujo. Cuando la tarea bloquea su flujo, obviamente, pues eso ya es un problema, un problema que va más allá, pero pues cuando los usuarios omiten ciertas tareas que nosotros queremos que las hagan, obviamente nosotros podemos prender una alarma y empezar a estudiarlo, ¿no? Estudiar muy bien, obviamente toca hacer el discovery, ¿no? Y obviamente cuando son tareas tediosas y requieren mucho esfuerzo, pues el usuario obviamente, pues nosotros pues vamos a tener lo que se llama el desertor, ¿no? Que llega y lo primero que es un formulario de 20 campos y para el negocio es supremamente importante, entonces nosotros cómo hacemos para que lo haga. Entonces ahí está como el tema y pues obviamente ahí está el tema del razonamiento de Batman y pues ahí coloqué estas dos imágenes que es muy distinto cuando amas lo que haces y obviamente eh, el trabajo no se vuelve trabajo, ¿no? Y eso es algo que sucede mucho en muchos usuarios, ¿no? Hay veces los usuarios entran a la aplicación o entran al producto por hacer la tarea, ¿no? Y chao, sinceramente. Pero hay otros productos en donde nuestro gran foco es que ellos mantengan ahí, mantengan ahí. Entonces, si nosotros se lo hacemos ameno, ellos van a empezar a entender de que pues, realmente esto está más en el área de motivarme a estar haciendo una tarea que genera algún tipo de feedback intrínseco en mí o extrínseco y pues obviamente existe un loop de beneficio, ¿no? Para la empresa y para nosotros, para el usuario, ¿no? Nosotros. Entonces, aquí entro en el tema ya como tal de los casos y les quiero mostrar un caso muy particular que obviamente estuve trabajando y fue con SINAC Cybersecurity, una empresa en donde trabajé. Pero no sé si tenemos preguntas por ahí, Néstor. No, estaban disfrutando de la imagen que pusiste. Veras está disfrutando la conversación, pero mejor dicho. Bueno, los demás están ahí silenciosos, pero están atentos, Andrés, así que adelante. Listo, chicos. Entonces, ¿qué es lo que pasa? SINAC es una empresa de ciberseguridad. No sé si todos conocen qué es ciberseguridad, pero como tal es orientada a brindar el servicio de research de vulnerabilidades, investigación de vulnerabilidades en plataformas del gobierno de Estados Unidos
y empresas, en grandes empresas, ¿no? Entonces, corto, lo que hacen ellos es hacen una negociación con la Fuerza Aérea de Estados Unidos o un banco de España, etcétera. Y ellos lo que dicen es, nosotros tenemos un equipo de hackers, de researchers, que ellos pueden infiltrarse, si se puede decir así, entran dentro de tu plataforma y empiezan a revisar qué vulnerabilidades tienes de seguridad, ¿no? Y ellos lo que hacen es entregarnos un reporte y ese reporte es para que ustedes parchen esa vulnerabilidad y obviamente pues se recibe un dinero a cambio, ¿no? Ese dinero, cuando el hacker encuentra esa vulnerabilidad, ese dinero parte se le da al hacker, ¿no? Entonces eso se les llama el Red Team o el equipo rojo. Suena como Pokémon otra vez. Me fui por allá otra vez, equipo rojo, pero formalmente es como el tema de los hackers que nosotros tenemos sirven y son hackers white hat, es decir, son hackers éticos, en donde lo único que buscan es que ustedes parchen su producto y funcione muy bien. Entonces, ¿qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que pasa? Yo era la persona que estaba desarrollando, bueno, diseñando y desarrollando todo lo que era el end-to-end de ese producto en ojos del hacker. Entonces, ¿qué es lo que sucedía? Y existía un problema que ya era algo muy general y es que los reportes que ellos tenían que entregar era un buen ejemplo y lo que por eso lo decía ahora de forma jocosa, era un formulario o sigue siendo el formulario, pero era una necesidad por parte de las empresas y obviamente de la empresa SINAC, porque obviamente era la única forma de empezar a generar reportes bien concisos para que se pueda parchar esa vulnerabilidad. Entonces los hackers tenían que hacer un reporte impresionante. Ahorita lo trato de mostrar porque no puedo mostrar la detalle, porque estas empresas como tal son muy tocadas, si se puede decir así, con el tema de la información. Es más, para entrar a la plataforma tienes bastantes paredes para poder entrar y ser un hacker. O inclusive poder acceder a la plataforma, ¿no? Como empleado, ¿no? O como customer, o como empresa, ¿no? El tiempo para hacer los reportes en ciertos clientes era un tiempo muy limitado. Es decir, hay veces los clientes muy grandes decían, necesito que en este lapso de tiempo, que era como una semana, encontrar la mayor cantidad de reportes. ¿Por qué sucedía eso? Porque obviamente tenemos que entender de que las empresas abren la puerta un poquito para que empiecen a entrar todos estos hackers. Y obviamente ellos no pueden tener esa puerta abierta todo el tiempo porque pueden haber otros hackers que pueden aprovechar y meterse por ahí, ¿no? Eso es prácticamente el símil, ¿no? Y había otro caso particular y es que ellos cuando entregaban el reporte, ellos no sabían en qué posición estaban en la revisión del reporte. Entonces lo que sucedía es que ellos mandaban el reporte y ellos se quedan como en la nube, ¿no? En cierto modo, ¿no? Entonces, obviamente nosotros teníamos unos pivotes para evaluar y que obviamente nosotros lo que empezamos a hacer fue un discovery y en corto, pues obviamente se hizo todo el discovery, se hizo unas entrevistas. Una de las ventajas que tiene y ojalá las personas que estén en el área similar a la mía, ojalá tuvieran esta bendición, es que nosotros tenemos acceso a todos los usuarios, a todos los hackers, por vía Slack. Prácticamente, SINAC lo que hizo fue generar el tema de la comunidad. Y eso es algo que obviamente yo recomendaría a todo el mundo, a todas las empresas, tener la idea de la comunidad, ¿no? Empezar a atraer estos usuarios y tener un fácil acceso. Y no sé si han visto que más de una empresa tiene el Discord por ahí ya listo. Y es obviamente una forma de traer usuarios y empezar a tener esa relación. Entonces, prácticamente el tema del reclutamiento, bueno, sí, reclutamiento de usuarios para entrevistas, era muy rápido. Entonces, ¿qué es lo que sucedió? Se hizo todo el proceso de discovery y obviamente empezamos a hacer una afinidad de todos los feedbacks, empezamos a encontrar patrones, etcétera, y empezamos obviamente a definir algo que irónicamente SINAC ya lo tenía más o menos mentalizado, es que SINAC ya tenía dentro del equipo de comunidad y obviamente con nuestro equipo de diseño muy claro qué tipo de usuarios eran, pero no como tal el user persona, ya se sabía, pero sabíamos el arquetipo. Y yo me senté con el director en el momento y empezamos a tener el Excel, en donde obviamente empezamos a evidenciar que eran achievers y eran exploradores. Eran personas que
les gustaba explorar y había otras personas que les gustaba hacer el mastery, es decir, ser buenos, mejorar en lo que hacen, ¿no? Entonces, obviamente, unos de, si se puede decir, esos pequeños hallazgos, porque eran demasiados, pero pues estos eran unos, es que obviamente hacer el reporte toma tiempo, pero subirlo, es decir, te toma tiempo, luego subirlo y, y que obviamente te enteres de que ya había otra persona que había subido un reporte similar al tuyo, eso genera una frustración enorme entre los usuarios, ¿no? Porque obviamente cuando imagínense ustedes, están dentro de un tiempo, una semana, para empezar a buscar vulnerabilidades y obviamente hay usuarios más expertos que generaban el reporte mucho más rápido y cuando tú lo entregabas te das cuenta que ya habían entregado un reporte similar al tuyo, entonces tú no generabas ningún tipo de ingreso. Había otro que obviamente el tiempo para hacer los reportes en ciertos clientes era muy limitado, como les decía, pero había otros extremos, ¿no? Los usuarios les dolía mucho ese tema del tiempo, ¿no? No sabían en qué posición está su vulnerabilidad. Obviamente nosotros lo validamos, ese patrón. Ellos cuando entregan el reporte empezaron a ver que pues se quedan mirándose así o empezamos a ver en Slack que ellos hablaban en código, no código, sino que hablaban en código para, decían palabras claves para decir, mira, yo ya subí el reporte para saber quién más había subido un reporte en ese mismo cliente o en ese mismo objetivo, ¿no? Entonces empezamos a ver muchas de esas dinámicas y nos pareció muy interesante. Y obviamente los researchers nuevos tenían pues una desventaja muy brava porque obviamente ellos no podían subir el reporte más rápido que otros porque pues no tenían la experiencia que otros, ¿no? Entonces existía un desbalance grave en esta perspectiva y pues obviamente nos sentamos y obviamente teniendo en cuenta que teníamos Achievers Explorers, empezamos a hacer un proceso de ideación, ¿no? Corto, para serles sincero, generamos en esta primera etapa tres características especiales. Una que era el término hints, que era pistas, y el otro que era el término de combos, que se llamaba Blitz dentro de la plataforma. Obviamente esto todo fue en equipo, esto obviamente no puede decir fui solo yo, esto fue todo un equipo enfocado a esto porque es una comunidad muy grande, en donde obviamente lo primero que hicimos fue en el formulario que es muy extenso, cada vez que tú diligenciabas algún ítem del formulario, nosotros te damos una pista. ¿Esa pista cuál era? Era que te estamos diciendo, mira, en esta categoría de la vulnerabilidad ya se ha reportado 15 veces. Entonces lo que hacían los hackers o los researchers, que así se les llaman, ellos lo que hacían era, uy, ya bastantes personas ya reportaron en esta categoría de vulnerabilidad, prefiero gastar mi tiempo en otras cosas, en otras categorías o en otro objetivo, en otro cliente, ¿no? Entonces ellos empezaron como a ver esa dinámica de, este reporte me empieza a dar inputs interesantes, que son prácticamente hints o pistas, pero formalmente no le podemos decir quién lo hizo, ni tampoco decirle específicamente cuál era el reporte que hizo un colega tuyo, ¿no? Pero lo que pasó es que muchos de los usuarios empezaron a generar una relación más amiga entre ellos, en donde decían, mira, yo ya prácticamente hice un reporte acá, no decían tal cosa, pero lo que hacía es que los usuarios empezaban a explorar otros objetivos y esos otros objetivos eran obviamente otros clientes que posiblemente no tenían tanta notoriedad, pero pues empezamos a ver usuarios scavengers, que eso es un término muy de los videojuegos, que eran personas que de lo que dejaron los otros, yo saco también pues, vulnerabilidades de acá, ¿no? Y el otro, que es el Blitz, ese sí era un tema que ya se venía hablando hace un tiempo, y es el tema del combo. Es decir, dentro del tiempo que se sugería eh, eh, encontrar la vulnerabilidad, lo que hacíamos era que si lograbas encontrar una vulnerabilidad en ese tiempo, o nosotros por la idea de fomentar ciertos clientes para que los hackers entraran a revisar vulnerabilidades, existía el combo. ¿Cuál es el combo? Era que si tú entregabas el reporte en el tiempo que indicado, generabas un múltiplo del ingreso que tenías. Era como 1.2, 1.3, etcétera. Entonces prácticamente era extrínseco el tema y el de arriba era más intrínseco, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que pasó acá? Que era ya algo del negocio que estaban dispuestos a darle más dinero a los hackers que se metieran de fondo a ciertos objetivos que eran más difíciles, ¿no? Obviamente, el otro era lograr permitirles a los usuarios ver el reporte en qué estado se encuentra en la cola, ¿no? Obviamente yo hice varios símiles
en el momento en que ustedes le piden a Rappi o a Didi o a Uber Eats, que obviamente ustedes saben en qué estado está su pedido, ¿no? Entonces lo están cocinando, no sé, lo están preparando, qué sé yo, ya el pedido llegó, etcétera, y ya el repartidor salió a entregártelo, ¿no? Yo creo que para todos los usuarios, cuando el repartidor salió, todos los usuarios quedamos como felices, ¿no? Pero en este caso particular, nosotros les damos una información no tan detallada, pero sí ya le decíamos que promedio, cuánto se demoraba en recibir respuesta del reporte, ¿no? Y obviamente eso les permitió bajar un poquito esa ansiedad porque teníamos usuarios un poquito, ¿cómo lo podemos decir? Parecíamos, hay veces que en ese Slack se parecía como la industria de videojuegos en donde los feedbacks eran un poquito agresivos, pero pues con este feedback bajamos mucho la ansiedad, ¿no? Aló, aló, ¿ahí me escuchan? Sí, Andrés, te escuchamos. Interesante ese Sí. caso. Pucha, pero por ahí dice Johan que Oppenheimer versus Heisenberg. Sí, no, esto era un tema muy interesante. Obviamente, yo lo que hice con el equipo fue estas soluciones y obviamente, pues ustedes conocen muy bien lo que es el tema de videojuegos o tema que estamos hablando ahorita aquí en la tabla periódica, pues los hints es algo que se usa mucho en los juegos y los combos, ¿no? Pero queríamos darle esa antesala y obviamente nosotros sabiendo que eran personas, el user persona, que eran personas que eran exploradoras y achievers, seguramente este tipo de soluciones le iba a generar más motivaciones que otras que nosotros íbamos a pensar que posiblemente dentro de nuestra perspectiva, sin detallar un poquito más ese arquetipo, podemos haber llegado, ¿no? Pero nosotros sabemos que de las propuestas que hemos hecho, esta se afinaba más a este tipo de usuario y obviamente al negocio, ¿no? Era un tema bastante complicado, un poquito difícil de balancear, ¿no? Y obviamente, pues nosotros teniendo aquí esta tabla periódica, pues ustedes en algunos casos, pues si cuando profundizan en este tema, van a ver que esto parece más elementos de juego que reglas de juego, que mecánicas de juego. Entonces, lo que les quería compartir acá es que aquí hay un artículo que es muy reciente, que no todo es la tabla periódica de Andrei Machersky, y esto es lo que estábamos hablando ahorita con Néstor. Esto no es que Andrei Machersky nos entrega una tabla periódica y nos quedamos con eso, no. Realmente aquí es donde viene la dinámica, ¿no? Es decir, un buen diseñador es un diseñador que conoce el mundo, ¿no? Y obviamente tiene bastantes referentes, ¿no? Y en este caso particular, el hecho que me da mucho la atención es que no solamente existen mecánicas como tal nuevas que van saliendo cada vez que van saliendo nuevos videojuegos o juegos, sino que me di cuenta que cuando ustedes juegan, obviamente aprenden reglas de juego, ¿no? Y aquí es donde viene el tema. No significa que ahora la persona que no juega ningún videojuego le esté invitando a jugar videojuegos. No, no tiene nada que ver. Pero posiblemente que esté interesado en juegos de mesa o recuerde juegos del barrio, que empiecen a recordar la lleva, o no sé si la lleva en todos los países es lo mismo, que obviamente tocabas a un compañero y él ya llevaba, no sé, lo que lleva, no sé qué era lo que llevaba, pero obviamente se compartían ahí la lleva, pero eso Que es se lo que contagiaba, pues, prácticamente, con sí, eso las es, sí, personas que son de realmente otro ahora pensando, país, a ver, que nos digan cómo se llama en otro país. Cuando uno va y toca al compañero, el compañero tiene que tocar a otro para quitarse ese mal. la Ay, sí, traes, sí, Abraham, la la trae, traes, la trae. si la Eso. cuñada me dice, se la traes, Acá es pero la sí, es lleva. eso, El sí, toki-toki. es el toque. Pero ahí es donde viene la perspectiva. Obviamente nosotros todo este tema se va alimentando es a partir de ir conociendo mucho lo que son los elementos de juego y las mecánicas, ¿no? Y hay muchas mecánicas realmente. Las que les mostraba Hints, de pronto no está aquí, sin entender, pero pues a medida que obviamente vas conociendo, vas explorando y obviamente en un caso particular como el mío, que obviamente soy gamer desde una perspectiva de juegos de mesa y videojuegos, pues tengo varias nociones que me van llegando, pero nuevamente, esto se puede ir originando a partir de que vas referenciándote, ¿no? Y obviamente tú puedes empezar a crear reglas de juego es conociendo muy bien al usuario y el arquetipo, ¿no? Cuando voy con esto es que si yo sé que es una persona que le gusta ser experta en su área, entonces seguramente le pongo quest, le pongo certificados, le pongo progresión de niveles, le pongo peleas con jefes. Obviamente no significa que vamos a poner un avatar en 3D, etcétera, no, sino que posiblemente le pongo un reto más alto o más difícil y él seguramente como es achiever, él lo va a buscar hacer, ¿se me va a entender?
pero yo posiblemente no necesariamente tengo que poner un boss, puedo hacer metáforas para poder hacer estas integraciones en mi interfase o en mis productos, ¿no? Entonces, aquí de pronto viene una pregunta y es una pregunta que sucede mucho y es la diferencia entre elementos y mecánicas de juego. Y pues obviamente es algo que me ha sucedido mucho y es que formalmente los elementos de juego es, aquí tenemos el ejemplo del ajedrez, es que son las fichas del ajedrez, el caballo, la torre, el alfil, el tablero con las casillas blancas y negras, esos son los elementos del juego, ¿no? Esos son los elementos, ¿no? Ya ahí se me fue elementos de juego otra vez, pero el segundo punto son las mecánicas de juego y veámosla más desde una perspectiva de reglas de juego. Espera que esto me genera en mi psiquis algo. Entonces, mecánicas de juego como tal son los movimientos de las fichas. Por ejemplo, el caballo se mueve en L, el alfil en diagonal, cómo se hace el jaque, cómo se hace el ahogado, cómo son las reglas del ahogado, etcétera, ¿no? Eso es prácticamente lo que queremos definir. Entonces, realmente existen elementos de juego y reglas de juego, ¿no? En donde obviamente casi siempre los elementos de juego son las pequeñas fichas que yo le doy al usuario dentro de la interfaz para que empiece a hacer las cosas, pero hay otras que son, estas son las reglas, ¿no? Cada vez que tú diligencias un elemento, aquí te doy un hint. O cada vez que entregas un reporte a tal fecha o cumples ciertos elementos, aquí te entrego un blitz. Pues son reglas de juego, ¿no? Entonces, como tal, exactamente, Abraham. Entonces, ¿qué es lo que sucede acá? Después de eso, nos dimos cuenta que dentro del Slack, o bueno, dentro de la comunidad, porque obviamente tenemos surveys y feedback de los usuarios de forma constante, se identificó que empezaron a competir mucho. Posiblemente sus achievers se volvieron más players y la comunidad no se volvió de competencia insana, ¿no? O bueno, una competencia agresiva, sino que era una competencia un poquito sana, en donde los usuarios empezaron obviamente a decir, ve, vos en qué rango estás, o ve tal cosa, porque dentro de SINAC siempre hubo la mentalidad de empezar a implementar bastante gamification, ¿no? Y obviamente una persona que entregara X cantidad de reportes dentro de la comunidad se veía como, este es el máster, ¿no? Este es el que si yo le pregunto seguramente me resuelve la vida, ¿no? Entonces empezamos a ver esas dinámicas dentro de Slack y entonces nosotros empezamos a idear, bueno, si estas personas ya empezaron a interactuar bastante entre ellos y no están como un elementos por allá, ya se empezaron a ayudar más, ya empezamos a empezar a tener otro discovery, ¿no? En este caso particular, ya fue con stakeholders y usuarios fuertemente y empezamos a evidenciar temas relacionados como conocer a los mejores researchers. Me gustaría saber en mi país cuál es el researcher máster, ¿no? Es decir, por temas de comunidad o competencia, ¿no? Porque son personas que son achievers y que los achievers tienden a ser personas que buscan ser el máster en su área, ¿no? O mejorar sus expertices, ¿no? Sus skills. Y obviamente tener un referente le significa a ellos que existe bastante espacio para mejorar, ¿no? Exactamente, por ejemplo, compartir logros. Ellos empezamos a ver que en Twitter o en LinkedIn empezaron a compartir sus logros y hacían un screenshot ahí y compartían su logro, ¿no? Y ellos decían, logré X cantidad de ingreso porque obviamente entregué un reporte en tal tiempo. Era como el ego, ¿no? De ellos, pero más que todo por el tema de skills, ¿no? Y obviamente, pues como les decía acá al último, ellos les gustaba ser mentores, es decir, ellos son orgullosos de su conocimiento, pero también en algún momento les gustaba ser mentores, ayudar a otros, ¿no? Entonces, dentro de esa perspectiva, nosotros empezamos a evidenciar y pues ahí donde yo dije, ahí se entregó la cereza del helado, ¿no? No sé si ese término lo entienden, ¿no? Pero pues es prácticamente el detalle que faltaba dentro de SINAC y que obviamente en algún momento SINAC lo exploró, pero no lo fomentó digámoslo así, porque obviamente no existían esos motivantes que estábamos hablando del reporte, ¿no? Prácticamente la cereza era los leaderboards, los puntos y obviamente la capacidad de yo evidenciar quién era el que estaba en mi país siendo el mejor, ¿no? En Colombia habían 5 o 6 personas, en Chile habían otras, pero pues ya empezamos a verlos, ¿no? Ya nosotros empezamos a decir, Dios santo, en Turquía son los mandamás, pensábamos que eran los rusos, etcétera. Empezaron a ver esos diálogos por ahí que obviamente generó un hype
impresionante porque esta sección, cada vez que alguien entregaba un reporte, obviamente te generaba unos puntos y empezamos a hacer el PBL, ¿no? Formal. Pero este PBL tenía una mezcla interesante porque ya empezamos a mostrar el progreso. Empezamos a mostrar los top 50 de los hackers. Empezamos a generar la conexión que irónicamente el duro de la comunidad, el jefe de la comunidad, ya tenía todo esto ideado, pero todo lo tenía muy planteado en temas de extrínsecos, ¿no? En temas de que a mí me gustaría generar un programa en donde las personas que fueran las 50 tops, entren dentro de un tablero mágico en donde prácticamente se les dice, ustedes son los mejores y aquí es donde obviamente ustedes van a estar y se les llamó Acrópolis, ¿no? Pero eso era una idea del equipo de la comunidad. Entonces, nosotros con el equipo de diseño y comunidad empezamos a idear este leaderboard desde una perspectiva en donde se podía poner no solamente el tablero general, sino que había un programa que se llamaba Recognition, en donde obviamente los top eran los titanes y obviamente existían unos links, unas iconografías relacionadas a los titanes. A medida que iba avanzando en su progresión, los usuarios podían ir viendo obviamente su puntaje y cómo obviamente estaban referentes a sus compañeros y colegas. Todo eso obviamente se originó y obviamente había un link, un pequeño botoncito para que ellos de forma automática pudieran compartir en sus redes sociales. En este caso, pues la que más se usaba era Twitter y pues que obviamente ellos puedan compartir sus logros, ¿no? Y dónde se encontraban referente a los demás, ¿no? Eso, obviamente, este PBL fue un poco un caso particular porque empezaron a agregarse más elementos. Por ejemplo, el hecho de que si tú lograbas estar, por ejemplo, dentro de un programa o un torneo interno en SINAC, llegabas a ser primero, eh, te personalizamos el UI. Entonces, prácticamente el tema de skins de los videojuegos lo traemos acá. Entonces, prácticamente cada vez que tú entrabas a tu interfase, prácticamente se veía como si tuvieras fuego, es decir, mejor dicho, estabas en racha y pues obviamente esto le generaba un ego a estos achievers impresionante, ¿no? Y el otro caso particular era el tema del top 15, que obviamente, Halo, obviamente el tema aquí, en donde existían unos torneos corticos en que prácticamente en un mes se les da a los top 15, se les da un premio y el premio era acceder a objetivos especiales, porque obviamente SINAC dentro de sus reglas de negocio, los objetivos que son los clientes no puede dárselos a todo el mundo, ¿no? Entonces ellos generaron un torneo para abrir esa antesala y obviamente si tú entras de torneo y eras de los primeros, tenías acceso a los objetivos especiales, ¿no? Si se puede decir así. Obviamente, esto fue uno de los feedbacks bonitos y creería yo que se me extendió un poquito la presentación, pero bueno, no sé si estamos acá todavía vivos, pero por ejemplo tenemos casos como Quedamos particulares algunos como todavía, quedamos algunos. pero bueno, menos mal todo esto va a estar grabado, pero por ejemplo Paramil, que era una persona que yo conocí y trabajé mucho con él, era el que él entró a SINAC ese año y se volvió el rookie del año. Lo tengo ahí como tal, como para una palabra clave que no, que se me ha pasado, pero esta persona con todo este proceso de ir trabajando dentro del SINAC, siendo rookie, logró entender muy bien el tema de los reportes, saber por dónde explorar, saber por dónde ir haciendo sus reportes y tener obviamente un income. Y pues ustedes ven ahí el número, más o menos cuánto ellos ganaban, ¿no? Obviamente todo esto yo lo comparto porque yo lo comparto en Twitter, ¿no? Pero dentro de los hackers esa comunidad es muy grande y pues obviamente la capacidad de ingreso es impresionante. Solamente les puedo decir eso, es impresionante. Entonces, como tal, este mundo obviamente se les brindó este proceso. Sí, así es, Joan. Hay personas que durante todo el año hacen $1 millón, así como para compartirles, pero ese mundo es muy agresivo, obviamente son hackers, los hackers son personas que tienen un nivel de conocimiento en ciertas áreas muy, muy altas, pero obviamente esto generó mucha atracción en las redes sociales en el momento, ¿no? Pero bueno, eso es prácticamente lo que les quería compartir en ese caso particular. Ahora, quiero ir un poquito más allá y quiero dar unos ejemplos pequeñitos. Yo lo pensé en algún momento, pero ese mundo es muy difícil. Pero bueno, entonces, ¿qué es lo que sucede acá?
aquí te traigo un pequeño ejemplo y no sé si ustedes lo han visto, es Mercado Libre. Eh, Mercado Libre hace poco, bueno, realmente creo que hace 2 años, un año y medio, empezó a integrar el tema de niveles, el tema de puntos y obviamente el tema de yo poder con mis puntos subir de nivel y ser el nivel 6 7 8 lo que sea. Bueno, creo que 6 sí, 6. Entonces, ¿qué es lo que sucedía? A mí me pareció un excelente ejemplo para que nosotros tengamos en cuenta que hay niveles en donde nosotros podemos tener gamification aplicada, pero hay veces nosotros podemos decir no es gamification, simplemente a partir del conocimiento que tuve de gamification puedo utilizar ciertos elementos de gamification y usarlos a mi favor, pero formalmente el gamification es lo que les decía, está muy pendiente del tipo de usuario y el arquetipo, las motivaciones y esas motivaciones usarlas para la tarea del problema que nosotros estamos teniendo y queremos solucionar, ¿no? Empezar como a hacer ese encaje, ¿no? Pero pues hay casos particulares como el de gamification o bueno, de Mercado Libre que pues realmente tú para subir de nivel tienes que comprar, ¿no? Entonces imagínate cuántas compras tienes que hacer y yo creo que tiene que haber un Excel por ahí de ellos interno o algo, una tabla que obviamente balancean eso y que obviamente tú entre más compres pues generan más beneficios y pues subes de nivel. Pero hay ciertos usuarios que lastimosamente pues no van a estar comprando en Mercado Libre como locos, ¿no? Hay una situación acá que se presenta muy especial y es que puedo hacer cheating, es decir, puedo hacer trampa. Y la trampa es, obviamente, como lo mencionan ellos ahí, un atajo en donde yo puedo pagar por llegar al nivel 6. ¿Sí me van a entender? Entonces, pues obviamente uno diría, no, pues esto se desbalancea en cualquier momento porque pues los usuarios que no compran, pues nunca van a llegar al nivel alto y pues los usuarios que están dispuestos a gastar su dinero para hacer el atajo, pues obviamente lo van a hacer. Entonces yo diría que favorecen a los que venden bastante y los que tengan dinero para pagar, para subir de nivel, ¿no? Ahí están los objetivos de negocio, ¿no? La empresa tiene que, Ahí a está. veces queremos tener ese objetivo poco hippie de centrarnos en el usuario, pero hay que, ojo, que tener un pie en el lado del negocio y el otro pie al lado del usuario. Ciertamente, muy del lado del usuario, pero hay que estar también con claridad de los objetivos de negocio. Claro, entonces ahí es donde está el balance, porque obviamente, y aquí es donde viene la perspectiva de SINAC, y es que SINAC en algún momento el chip de la comunidad siempre era esto, hagámoslo como un juego, ¿no? Es decir, y obviamente lo que hacían es que en algún momento empezaban a mandar sillas gamer hasta Turquía, que Turquía era el número uno en el mundo, ¿no? De los hackers que nosotros teníamos. Eso hacían envíos de esas sillas y esas sillas costaban un poco de dinero, pero obviamente existía ese tema extrínseco por ese lado y está el otro que irónicamente tomó mucha fuerza, que es el intrínseco, que era la tabla de posiciones. Por la tabla de posiciones yo era el número uno en el mundo, pero como tal, había una tabla de posiciones por ser el número uno y había una tabla de posiciones por ser el número uno por un año. Y ese era que obviamente el que recibía el premio, ¿no? Pero siempre existía como ese tema ahí balanceado, tratando de balancearlo de acuerdo a los motivantes. Es más, había número unos locales que no ganaban premio, pero pues sabían que era el número uno en la India, pero no eran titanes o no eran, pero eran el número uno en la India o en Rusia y eran 500 personas dentro de cada país promedio, ¿no? En ciertos países, ¿no? Y ahí es donde viene el tema, ¿no? No formalmente Mercado Libre está haciendo gamification porque obviamente, pues como decían unos por ahí en el chat, no es algo que me guste, no sé, pues por tal razón no existe un motivante claro en donde obviamente existe una dinámica y obviamente el modelo de negocio posiblemente es muy difícil, ¿no? Posiblemente es muy difícil yo decir qué tanto yo puedo hacer en Mercado Libre dentro de, bueno, toca ver todo un discovery dentro de la plataforma para yo decir cuántas personas están dentro de la plataforma. Seguramente lo que ellos buscan es vender, no que personas estén navegando por la plataforma, ¿no? Pero pues Mm, obviamente estamos haciendo ingeniería inversa en este caso y haciendo muchas hipótesis, ¿no? Tenemos el vale. caso 2, Starbucks, para ir agilizando, ¿no? Starbucks lo hizo muy bien dentro de un momento, dentro de su perspectiva, y fue obviamente el tema fuerte de empezar a hacer obviamente el tema de como fidelización de puntos, pero ellos tenían algo muy especial en algún momento, ¿no? Y es que ellos dieron un premio que realmente estaba atado al tipo de usuario. Y era que, eso fue como en el 2012-13, es que había un tier, es decir, había un nivel que tú podías desbloquear, obviamente por haber tantas compras, que te dan una tasa de regalo, ¿no? Una tasa especial. Y esa tasa tenía como un beneficio
que cada vez que ibas a Starbucks te daban como un tintico, un café. Y eso era el boom, ¿sí me entiendes? Pero pues eso ya lo quitaron, porque obviamente no es beneficio. Se dieron cuenta que muchos usuarios podían llegar a ese tier, se desbalanceó el juego, hicieron una modificación más del sistema de puntos enfocado, pero lo de la tasa fue un boom en el momento, ¿no? Pero nuevamente hay muchas empresas que están tratando de empezar a implementar esto, pero están muy orientadas al extrínseco, que eso es el tema que quiero romper acá un poquito, ¿no? Que eso es algo que nosotros fallamos mucho. Y vuelvo con Zombie Run, el juego que les mencionaba, que ellos lo que hacían es obviamente agregar elementos de juego, como estos que estamos viendo acá, que eran personas achievers, que eran los niveles, progresión, aprender nuevos skills, los retos, los quests, etcétera. Pero ellos en algún momento, pues su plataforma fue modificándose y empezaron a entrar nuevos usuarios, nuevos tipos de usuarios. Y estos tipos de usuarios, en algún momento, ellos pensaron que eran todos los que les gusta trotar, pero en algún momento habían personas que les gustaban los zombies, pero no les gusta trotar. Entonces ellos empezaron a modificar su plataforma formalmente, obviamente, porque obviamente ellos empezaron a evaluar que empezaron a tener más usuarios con distintos tipos de arquetipo, ¿no? Y empezaron a agregar, y obviamente si ustedes descargan la aplicación, es una aplicación totalmente distinta, parece como una tienda en línea ahora de Quest, pero formalmente ellos empezaron a agregar temas de exploración, de toma de decisiones, de que si yo voy por acá o se conecta con Z, etcétera, ¿no? Entonces eso es lo que prácticamente les quería traer, de que una cosa es yo brindarles motivaciones intrínsecas al usuario y brindarle obviamente premios intrínsecos versus el tema de motivaciones extrínsecas, ¿no? Que eso es todo un tema detrás, pero si quieren entrar a la página de Andrei Machersky, él habla de RAMP, es un tema muy particular que conecta esto, ¿no? Que conecta los arquetipos, sus motivaciones y lo intrínseco y lo extrínseco, ¿no? Pero pues detrás de esto hay todo un estudio, ¿no? Obviamente los extrínsecos son personas que buscan algo, hay veces dinero, lana, como dicen en otros países, pero pues hay otros que simplemente por el hecho de que su ego, o pues no su ego, pues sus skills se vean, ¿cómo se dice? Desarrollados y otros digan, sí, tú tienes ese skill desarrollado, para ellos es suficiente más que simplemente un certificado que diga, eres excelente en esto, ¿sí me entiendes? O un certificado online de pronto también. Y es por eso que particularmente traigo este ejemplo. Esto es una recomendación, ya hablando en modo post-mortem, ya estamos cerrando. Y es que no sé si han tenido la posibilidad de ver Growth Design. Lo recomiendo mucho porque hoy ellos hacen un análisis de TikTok y el tema de la adicción. Y es obviamente cuando nosotros empezamos a utilizar ciertas técnicas de diseño que son el lado oscuro, que obviamente llevan a que todo sea prácticamente